Maestro Rodolfo Pérez González, dentro de la temática de este programa, hemos incluido en los últimos programas algún comentario en alguna forma relacionado con el tema de la música, pero que propiamente no tiene un ejemplo musical. Este es el comentario que le propongo en esta ocasión. Resulta que cuando uno ve los catálogos de obras de los compositores, encuentra como regla general la palabra latina opus, que es obra, ¿no? Opus es obra, sí. Bueno, en algún otro, por ejemplo, en el caso de Paganini, aparece la palabra ópera, que entiendo es el plural de opus en latín. Exacto. Bueno, pero hay otra serie de compositores que no utilizan esas palabras opus o ópera, sino que utilizan unos nombres, unas iniciales de apellidos, como en el caso más conocido de Mozart, la K, siempre la K o la K de la bidental, precediendo al número de obra. Eso corresponde, como es de público conocimiento, a Kegel, el que primero hizo el catálogo de las obras de este compositor Mozart. Pero entonces nos quedan otros, como es el caso de Beethoven, que no figura el opus en algunas y en otra sigla, por decirlo. Lo mismo en el caso de Bach, lo mismo en Vivaldi, en Telemann, en Scarlatti, en Schubert. ¿Por qué no hablamos de esto, maestro? Perfecto, sí. Empecemos por este último, por Schubert. El clasificador o el numerador de la obra de Schubert fue el señor Deutsch, Ludwig Deutsch, que fue un musicólogo que se propuso pues poner un poquito de orden en todo este revoltijo que era la obra schubertiana. La circunstancia que desordena realmente la obra de Schubert fue el desconocimiento y el poco interés que tuvieron los editores de este compositor en los días de su vida. Es decir, sí se editaron obras de él en Viena, Artaria, inclusive Hebraico Bunkertel, Schott, unos partidos pícaros que no hicieron otra cosa que estafar al maestro Schubert. Inclusive Schubert a veces era templadito con los editores. Pero lo cierto es que como mucha obra se quedó sin editar, después esa catalogación de tantas obras, de más de 700 obras, y más o menos situarlas dentro del contexto de la composición fue una labor muy, muy dispendiosa que la asumió este señor Deutsch. Por eso nosotros encontramos en Schubert las dos palabras, opus, en algunos casos no se le paran muchas bolas. Sí es importante la D, la inicial D de Deutsch. Algo parecido ocurre con la obra de Antonio Vivaldi, que es una de esas obras gigantescas y desproporcionadas, de la que todavía en este momento no se ha terminado de hacer una catalogación completa de la obra. Esta catalogación la empezó el maestro Longo. Longo es muy conocido como compositor de métodos y de obras didácticas para el piano, y hizo un trabajo bastante extenso sobre la obra de Vivaldi, pero después fue sustituido o reemplazado por el clavecinista Ralph Kirkpatrick. Kirkpatrick trabajó extensamente en la obra de Vivaldi, y entonces se encuentran estas dos iniciales, la L de Longo o la K de Kirkpatrick. Esta misma K de Kirkpatrick es la que encontramos con mucha frecuencia en las obras de Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti, al fin y al cabo, Kirkpatrick fue el gran intérprete de la música de Scarlatti, como lo es también el maestro Rafael Puyana. Pero Kirkpatrick empezó el estudio sistemático y tratar de poner orden en esta producción abundantísima también de Scarlatti. Por eso aparece esa K tanto en Vivaldi como en Domenico Scarlatti. Hay otra, pues la que ya usted decía, de la K, por variar pues todo van con K, Köchel, que es el catálogo, el inicial catálogo de la obra de Mozart.
La catalogación de la obra de Mozart la empezó el propio maestro por allá hacia el número 452, que es precisamente el quinteto de vientos y piano, obra que Mozart valoraba como una de sus producciones verdaderamente excelsas. Él estaba muy orgulloso de su quinteto y tenía mucha razón. En realidad es una de esas obras de una perfección verdaderamente eterna, pues, y él se dio cuenta desde el primer momento que había hecho una obra superior. La posteridad no se ha enterado mucho de esto y cree que Mozart exageraba como lo hacía Beethoven cuando hablaba de sus obras. Cuando Beethoven hablaba bien de una obra era porque era muy mala. Y cuando él no hablaba ni las mentaba era porque eran obras excelsas. Y yo creo que en eso seguía la pauta de Rossini. Lo que es bueno no necesita recomendación. Él recomendaba, por ejemplo, la octava sinfonía, pero no la séptima. Recomendaba la batalla de Vitoria, pero no necesitaba recomendar la quinta, que era la obra que sacudía a Europa. Este tipo de cosas eran muy corrientes y generalmente los autores han sido un poco benévolos con sus obras más flojas, pero el caso de Mozart es que él tenía mucha razón para estar contento con esta obra, y ahí empezó él un catálogo que es uno de los manuscritos más preciosos que se conservan de Mozart, que es precisamente un cuadernito donde va registrando él la fecha de terminación. A nosotros este catálogo, esta primera, la entrada al catálogo propio de Mozart, pues fue una de lo que sirvió para ordenar toda la obra a partir del Kegel 452 hasta el final, hasta las últimas obras. Kegel realiza un catálogo pero muy, es decir, muy meritorio. Después fue revisado por Alfred Einstein. Alfred Einstein era ni más ni menos que primo hermano de un matemático que era Albert Einstein. Este gran mozartiano y gran investigador y musicólogo, revisó el catálogo de Kegel y reubicó algunas obras. Esa denominación ahora es un tanto compleja porque ha habido nuevas interferencias en eso, tratando de ajustarse mucho más exactamente a algunas obras que no han sido fáciles de situar. Y por eso aparece las iniciales KV, es decir, KV labidental, que es el catálogo de Kegel bajo la revisión de Alfred Einstein. A ver, hay otra sigla que se usa, que es la BWV, o mejor dicho, Doppelv, que es la Bach-Werke-Verzeichnis, que es el catálogo de la obra de Juan Sebastián Bach. Este catálogo empieza en cualquier parte. Y empieza precisamente con las cantatas. Las cantatas de Bach llevan esa numeración y empiezan con el número 1 en la cantata que hoy llamamos la primera. Qué bello alumbra el lucero de la mañana. Es una de las últimas cantatas, figura como la primera obra de Bach, con el Bach-Werke-Verzeichnis número 1. Y sigue con todas las cantatas y después empiezan a entrar todas las obras en cualquier orden. Esto no tiene nada que ver con la cronología, pero es una forma de catalogación ordenada. Hay otra a la que usted hizo alusión ahora que es muy interesante aclarar a los oyentes, que es la diferencia de opus y ópera. En los maestros del Renacimiento es muy común esta denominación, ópera. Ópera omnia, es decir, todas las obras. Ópera es el plural de opus, y es muy probable que el origen de la comedia musical o el drama cantado de ópera tenga un cierto sentido, una cierta lógica, de acuerdo a esa pluralidad de cosas que hay dentro de una ópera, porque es una colección de cosas, donde hay arias, recitativos, concertantes y distintas cosas. Por eso la palabra ópera es poco usada ya en competencia a ese género tan famoso y tan popular que es la ópera. Pero en algunos autores sí se utiliza eso, la palabra ópera, pero refiriéndose más genéricamente a toda la obra. Hay finalmente una denominación que ha llegado a ser bastante usada, que es la WOP,
O minúscula, O mayúscula. Esto es Werke ohne Opus, obra sin número de opus. Ese catálogo parece un poco absurdo. Fue realizado con la obra de Beethoven, a la que él no le quiso adjudicar número de opus. Los números de opus se los ponía él puso sus propios opus, y el editor no tenía más remedio que plegarse a esa exigencia de él. Pero lo más simpático es que Beethoven tiró al tarro de la basura cosas maravillosas, y obras extraordinariamente bien hechas y bien escritas y bien compuestas y de muy buen gusto, y que fueron muy populares en su tiempo. Esas muchas no merecieron la distinción de figurar en la lista del autor. Es decir, él las consideraba obras no dignas de su firma o de su nombre, y que podían ser compuestas por cualquier buen músico de la época. Estas figuran actualmente con esa denominación W mayúscula, O minúscula, O mayúscula, Werke ohne Opus, y se aplica únicamente a la obra no clasificada por el propio Beethoven. Entre ellas está pues la famosísima Parelisa, por ejemplo, esas piezas pequeñas, y muchas cosas de esas están en ese catálogo. Entonces, para concluir y sintetizando, maestro, tenemos Mozart en su obra aparece la K correspondiente a Kegel, o la K de la bidental correspondiente a Kegel, revisado por Einstein. En Vivaldi aparece la L de Longo, o la K de Kirkpatrick, que también aparece en la obra de Scarlatti. Entonces, por eso aparece o la L o la K. En la obra de Paganini aparece ópera, haciendo referencia al plural de opus. En la obra de Bach aparece la la BWV, que quiere decir Bach, Werke. las iniciales de Bach, Werke, que es trabajo, Verzeihnis, catálogo. Catálogo, sí. Y finalmente en Beethoven aparece la W, o W que llamamos también, sí. O minúscula y O mayúscula. Sí. O minúscula y O mayúscula. Sí, Werke ohne Opus, obra sin opus. Perfecto.
Efemérides mozartianas con el maestro Rodolfo Pérez González. El 3 de mayo, Mozart compone en Roma el aria Se tutti i mali miei, Kegel 83. Perfecto. Se trata del año 1770 y... ¿Qué hacía él en Roma? Estaban de gran gira. Leopoldo consideró que después de haber hecho varias excursiones como primero a Múnich, después a Viena, después la gran gira que se prolongó hasta Inglaterra y dio la vuelta por Francia y remató por Suiza, este señor pensó que a su hijo lo que le faltaba todavía en formación se lo podía dar Italia, porque Italia era, al fin y al cabo, era la patria de la ópera, y que era en Italia donde él se tenía que consagrar como compositor de ópera, si era que iba a ser un gran músico. Tenía 14 años ya. 14 años, esa es la edad. Al parecer, pues la actividad en Italia fue portentosa. El mismo día en que él terminó o compuso esta aria, Se tutti i mali miei, y se sabe por una carta a Nanner que fue ese día en el que escribió el aria y terminó la sinfonía K81. Él terminaba una sinfonía a las 9 de la mañana, a las 10 estaba componiendo otra cosa. Eso era como, sí, era una cosa portentosa. El muchacho tomó el texto de Metastasio. Esto era para un concierto en la casa de la familia Barberini. Los Barberini eran pues el cardenal Barberini, que tenía un bello palacio en Roma, y en una carta a su hermana, que estaba en Salzburgo, le cuenta que lo que compone tiene que esconderlo siempre por temor de que se lo roben. Eso como que es un mal generalizado, y sobre todo que en Italia era azaroso. El aria sobre texto de Metastasio, no de ninguna ópera en especial, empieza con las palabras: si pudiera decirte todos mis males, te partiría el corazón de tristeza. Es un aria realmente muy conmovedora en el texto, y en realidad como un compromiso muy serio para un muchacho que apenas tenía 14 años y que había deslumbrado a Italia. Italia estaba completamente trastornada con él. Se recuerda por allá aquella anécdota famosa que fue el haber copiado el Miserere di Allegri el Jueves Santo en la catedral de San Pedro. Con solo oírlo una vez. Oírlo una vez, pero realmente yo creo que se ha exagerado mucho la nota en esto. Mozart tenía una capacidad portentosa para la memoria de Mozart, era mucho más grande que eso. Si uno se ponía a ver realmente una obra tan simple, tan sencilla como es el Miserere di Allegri, pues era un juego para él. Lo que pasa es que, maestro, yo creo que la espectacularidad de la anécdota es por el celo que tenía el Vaticano en guardar este texto del Miserere di Allegri, que nadie lo conociera. Eso es cierto. Y sobre todo porque hubo realmente un juicio que fue muy, muy sonado, en el que a los pobres cantores de la capilla de Roma los hicieron jurar sobre los santos evangelios muy solemnemente que ninguno de ellos había comprometido una copia ni había dado copias a nadie. Y que el muchacho resultó, no, fue que yo lo vi y me gustó mucho. Ese cuento no lo cree nadie, pero realmente eso fue lo que ocurrió. Increíble. Ese fue una de las tantas cosas. Pero otra cosa fue, y en ese mismo año, el año 1770, inclusive ya eso fue por allá en el año en diciembre. En diciembre, por ahí, 8 días después del nacimiento de Beethoven. Beethoven nació en este año, en diciembre, el 16. El 16 de diciembre de 1770. A 6 días Mozart escribió o estrenó en Italia el Mitrídate, rey de Ponto, que eso era la locura, pues que los italianos, que un mocoso de Salzburgo fuera a componer una ópera de esas, y eso era que gritaban allá esos italianos emocionados, gritaban ¡Eviva el maestrino! Eso era pues la locura, y fue realmente una época y una gira muy gloriosa. Tal vez con el mayor fruto de todos fue la amistad con el padre Giambattista Martini, el famoso
teórico italiano, tal vez el más grande de los teóricos de la época en cuanto a la conocimiento musical, un sabio realmente, y poseedor de una de las bibliotecas musicales más extraordinarias que había en Europa. El padre Martini tenía más de 17.000 libros sobre música, cosa que en esa época era una cosa realmente desaforada. Esta fue, pues, en realidad una pequeña tarea que le puso a Mozart, el de escribir un aria, Se tutti i mali miei, en Roma, en el año 1770. He aquí esta aria Kegel 83, Se tutti i mali miei, de Mozart,